Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche, sumario del programa. ¿Has visto Banda Aparte, verdad? Sí. ¿Recuerdas la escena en la que los tres atraviesan el Louvre corriendo? Pues vamos a batir su récord. Es el Día Internacional de los Museos y para celebrarlo vamos a dar un paseo cinematográfico por los museos más famosos del mundo. También recordaremos la película con la que Juan Antonio Bardem debutó como director en solitario hace ahora 70 años. Yo era la oveja negra. ¿No les gusta el teatro? El teatro sí, los cómicos, ya sabes. Sí, antes no se les enterraba en sagrado. Charlaremos con el actor y humorista Carlos Latre y en Cuando el cine rompe los límites traemos hoy la que continúa siendo la película más taquillera de la historia. Bueno, en Avatar, cuando hacen el amor en Pandora, utilizan las coletas. Así que sus coletas son sus genitales. Sí, ¿y qué? Que cuando montan a caballo y vuelan sobre los pájaros, también utilizan las coletas. ¿Qué quieres decir? Pues que si yo fuera un caballo o un pájaro, me pondría nervioso si estuviera con James Cameron. Esto, más nuestro juego de las películas, es lo que tenemos preparado para hoy. Así que, si os apetece, quedaos con nosotros porque comenzamos. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. La semana que viene se van a cumplir 70 años del estreno de Cómicos, la primera película que dirigió en solitario Juan Antonio Bardem. Quizá no se recuerde tanto como Calle Mayor, Muerte de un ciclista u otros títulos del que fue la tercera gran B de nuestro cine, pero se trata de uno de los mejores debuts rodados por un director español. Hoy nosotros queremos recordarla. Cuando Javier Bardem ganó el Oscar por su papel en No es país para viejos, el actor dedicó el premio a los cómicos, el oficio al que pertenecía su familia. Pero lo que quería, sobre todo, era, en el caso de que sucediese el milagro, resaltar la importancia de la dinastía de los Bardem. Los abuelos de mi madre eran actores, Rafael y Matilde Muñoz San Pedro, en una época en que ser actor era una expresión de libertad y de valentía, ¿no? Uno de los miembros de esa dinastía era su tío, Juan Antonio Bardem. Yo soy hijo de cómicos en 3 generaciones, porque la fundadora de la dinastía de las luego Muñoz San Pedro es mi tía abuela Mercedes San Pedro, que era una gran actriz. Juan Antonio no se hizo actor como sus progenitores o su hermana Pilar, sino director de cine. Y eso que sus padres, los ya nombrados Matilde Muñoz San Pedro y Rafael Bardem, querían una profesión más segura para su primogénito. Por eso le animaron a estudiar para ingeniero agrónomo. Pero el cine tiraba a mucho más. Antes incluso de acabar la carrera, se matriculó en la Escuela de Cinematografía donde conoció a Berlanga y juntos dirigieron en 1951 su primera película, Esa pareja feliz. Pensarás que no valgo para nada, que no doy una, que tienes que trabajar. Te olvidas lo más importante, que te quiero. ¿Tú crees que por querernos tenemos la vida resuelta? No, mujer. Eso es en las películas. Bardem y Berlanga trabajaron también juntos en el guión de su siguiente película, Bienvenido Mr. Marshall. Pero como el rodaje se retrasaba una y otra vez, Bardem se apeó del proyecto y cuando luego, arrepentido, quiso volver para codirigirla con su amigo Luis, los productores no le dejaron. Hombre, me dolí porque yo me di cuenta que perdía un autobús muy importante, porque uno de ellos solo tiene un éxito rotundo, pues es evidente, el que vale es el otro y tú eres
una caca. Sin embargo, no tendría que esperar mucho para iniciar su carrera en solitario. Al año siguiente, 1954, dirigió su primer largometraje, Cómicos, una carta de amor a la profesión de su familia. Cómicos. Ahí tienes. Ellos guardan cuidadosamente todas las críticas y en cualquier momento pueden exhibir un éxito que tuvieron en Cuenca hace 15 años. Para mí a veces son patéticos y siempre entrañables. La protagonista de Cómicos es una joven actriz que pertenece a una compañía teatral itinerante. 5 años de teatro. Hago papelitos de 20 líneas. En las comedias rosa soy la ingenua y el galán se enamora de mí. Solo papelitos. Pero yo espero. Algún día tendré una oportunidad y sabrán quién soy. Todo el mundo verá que soy una actriz. Una buena actriz. Un día, un autor ofrece a la compañía su nueva obra cuyo papel protagonista parece que ni pensado para ella. Ernesto Sánchez Blasco está ya leyendo el tercer acto. Su comedia se llama El cielo no está lejos. Es un título muy hermoso. Es verdad. El cielo es ahora esa muchacha, Mati, la protagonista de la comedia. Es para mí. Ese papel tiene que ser para mí. Sin embargo, pronto llega la decepción. El papel de Mati lo hace la primera actriz de la compañía. La joven se siente frustrada y desesperada y es entonces cuando conoce a un influyente empresario teatral. ¿Tú crees que tengo talento? Sí, lo único que necesitas es una oportunidad. Suerte. ¿En forma de qué? En forma de un buen papel. O también en forma de ayuda. Un buen amigo. Alguien que cree en ti. Ante ella se plantea la duda, seguir luchando sin muchas esperanzas de conseguirlo o tomar el camino más fácil para triunfar. Yo tengo confianza en mí. Puedo triunfar. Nadie robará unos aplausos que ya suenan para Ana Ruiz. Solo hay una cosa que ensucia esta esperanza. Llegar al triunfo por ese camino. Ahora me parece que no tengo otro. Pero me da asco ser tu querida. No siéndolo, no llegarás a nada. El guión de Cómicos está extraído de los recuerdos personales de Juan Antonio Bardén de tantas noches viendo la función de sus padres entre bastidores o asistiendo a ensayos generales. Claro, el ensayo general y nada tiene importancia. Las luces no están, los decorados no están, los vestidos no están, los actores no están, nada está. Eso es el ensayo general. No se preocupe, Ernesto. Ya verá cómo mañana noche está todo. Y en el estreno nunca falla nada. Ojalá el cielo la oiga. La película conectaba con el neorrealismo que por entonces triunfaba en Italia. Más que neorrealismo, porque yo no he sido neorrealista, yo le puse un subtítulo a esa película que era un documental apasionado del mundo del teatro. Es cierto, Cómicos es un retrato realista de una compañía ambulante de teatro. Cómicos. Han cogido el tren a las 3:30, después de la función de la noche. Llegarán a las 5 de la tarde. Se debuta a las 6:30. Pasado mañana cogerán otro tren, porque hay que ir a Palencia 2 días, y a Logroño 3, y a Badajoz y a Lugo 1 semana en Zaragoza, Barcelona 1 mes. Un oficio mal pagado e inestable que resulta agotador y nunca satisfactorio del todo. 2 funciones tarde y noche, todos los días del año, todos los años. No puedes descansar. ¿Qué espera conseguir con ese papel? ¿Un triunfo más? Claro, no ha tenido bastantes. No es suficiente, nunca es suficiente. Asistimos a los nervios del día del estreno. Blasco está intranquilo. ¿Por qué no se ríe el público en esta frase? ¿Por qué tose? ¿De verdad va bien? Sí, todo va bien. Ya ha pasado el primer acto. O al pánico del actor ante su debut. No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. Ahora tengo que decir mi papel. Mi papel. A los celos profesionales, a la renuncia a la estabilidad sentimental y a todas las penurias de una profesión poco reconocida, cuyos miembros, sin embargo, se ven incapaces de abandonar. Si te parece demasiado cursi eso de amor al teatro, llámalo como quieras. Veneno, vocación, el resultado es el mismo. No os vais. La protagonista de Cómicos es la actriz argentina Elisa Cristián Galvé, que no era muy conocida en España. Tengo referencias. Buenas referencias. Me alegro. Así es, Bardem llegó a ella por recomendación. Había en Madrid un argentino que era Alberto Soifer. Este era capaz de venderle la Giralda a la duquesa de Alba y salirse con la suya. Y entonces se me recomendó a una señorita que era Elisita Cristián Galvé,
de la cual yo me había enamorado ya viendo la versión que hizo Benito Perojo de Chiluca en Buenos Aires. En el reparto también nos encontramos en papeles secundarios a la madre del director, Matilde Muñoz San Pedro, y actores como Rafael Alonso, Manuel Alexandre o Fernando Rey, en el papel, este último, de un segundo galán al que se le ha pasado el arroz para llegar a ser primer galán. Eres tú lo único que me retiene aquí, en el teatro. Quieres dejarlo, ¿no? Tan pronto te rindes. Sí, a ti te queda todavía la esperanza. A mí ya no. Cómicos fue también una de las primeras películas de la actriz Emma Penella y la primera de todas en la que no fue doblada, ya que los nódulos que tenía en la garganta y que le hacían tener esa voz un poco rota tan suya no gustaba a los directores de la época. Emma interpreta a la amiga fiel de la protagonista. Oye, nena. No me llames nena. ¿Esta señorita es? No te importa quién es. Soy Ana Ruiz. ¿Qué tal? Bastante bien. ¿Y usted? Yo soy... Tú calla. Te presento a Paco Torres. Ya sabes, mi socio capitalista. Venga, andando. Llévame a bailar y a beber. Hoy quiero emborracharme. ¿Usted no quiere emborracharse con nosotros, Ana? Anda, ¿y por qué no? Tú te vienes con nosotros. La película compitió en la sección oficial del Festival de Cannes, donde no recibió ningún premio, pero sí levantó cierta polémica gracias a los críticos de izquierdas franceses. Mi productor mandó Cómicos, pero sin traducir al francés. Eso debió ser la hostia, ¿no? Y cuando yo llegué ya la habían pasado. Pero estos críticos franceses descubrieron que el jurado no había asistido a la proyección. Y entonces armaron el gran escándalo. Y obligaron al jurado a que se tragase otra vez la película. En el jurado estaba tal Luis Buñuel, que no le debió gustar nada. En Francia, Cómicos tuvo cierto éxito, pero en España pasó sin pena ni gloria por las pantallas. No obstante, en el estreno, el productor Manuel Goyanes, al que sí le había gustado mucho la película, le ofreció un contrato a Bardem para rodar su siguiente film, proyecto que a la postre sería el que le consagraría como director. Y fue él el que me dijo, ¿y tú no tendrías una historia para hacer? Entonces yo le conté a mi modo lo que era Muerte de un ciclista y dice, me parece muy bien. Aunque no resulta tan redonda ni tan crítica como Muerte de un ciclista, Nunca pasa nada o Calle Mayor, Cómicos ya preludia lo que será la brillante primera parte en la carrera de su director, no solo en el aspecto cinematográfico con su dominio de la profundidad de campo o el eficaz juego de primeros planos, sino también en los temas que serán habituales en su cine, la dignidad y el compromiso o la lucha del individuo por vivir una existencia auténtica. Anda, sé original. No te busques un socio capitalista. Marga. Es una manera elegante de llamarlo, ¿no? Lo sé. Pero no sabes. No quieres saber que eso es la peor solución. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Seguir esperando? ¿Trabajar oscuramente en una compañía cualquiera? ¿Vivir mal en pensiones malas? ¿En trenes horribles? ¿En pueblos de mala muerte? Sí. Todo eso. Es tu oficio. Y además luchar. En 1970, el propio Juan Antonio Bardem rodaría con Varietés una revisión de Cómicos en clave musical y al servicio de Sara Montiel, película que resulta muy inferior a la original en todos los aspectos. Los habituales ya saben lo que viene después del primer reportaje del programa, nuestro juego de las películas. Oye, ¿sabes que eres preciosa? Gracias. A propósito, te encuentro muy atractiva. Lo que son las cosas, una copa de más hace maravilla. Hasta hoy no tuve oportunidad de mirarte con detenimiento. Resulta muy interesante la mancha que tan graciosamente adorna tu tercera costilla izquierda. ¿Cómo sabes eso? Pero, si no la ves... Oh, tu espina dorsal es una delicia. Le conocí en la guerra. Me habló de su mujer, de su hijo y de su casa. Un día en el camino me encontré a dos hombres que me tomaron por él. Me dijeron, hola, Martín. Me dieron la idea y pensé, ¿por qué no tomo yo su lugar? Martín decía que no volvería. Al llegar a la plaza de Artigat, todos me tomaron por él. Después te vi, te tomé en mis brazos.
Al día siguiente ya era demasiado tarde. ¿Y por qué te vino esa a buscar a Lindsay? Por nada, porque es una amiga, eso es todo. ¿Una amiga? ¡Qué risa! ¿Por qué? ¿Por qué no la conocemos nosotras? Si es tu amiga. Porque la conozco desde hace poco. ¿Y ya le comes el coño? ¡Qué gilipollez! ¡Qué rápido! Oye, que estabais pegadas como lapas, asúmelo al menos. Solo estábamos hablando, nada que ver. Ya. ¿Tú hablas así a tus amigas? ¿Tú me hablas así a mí? Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. Y los habituales también saben que después vengo yo y os digo cuáles eran las 3 películas con las que jugábamos hoy para que comprobéis si habéis acertado. La primera era un clásico del terror de los años 60, El hombre con rayos X en los ojos, dirigida por el recientemente fallecido Roger Corman y protagonizada por Ray Milland. Una película que contaba la historia de un científico que conseguía adquirir una visión como la de los rayos X, de ahí que pudiera admirar la espina dorsal de la chica. La segunda película era una producción francesa del año 1982, protagonizada por Gérard Depardieu, El regreso de Martin Guerre, un film que contaba uno de los casos de impostura más antiguo de los que se tiene certeza, ocurrido en un pueblo de Francia en el siglo XVI. Y terminábamos con otra película francesa, La vida de Adèle, protagonizada por Adèle Exarchopoulos, película que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2013. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos y el capítulo de nuestra enciclopedia de hoy nos propone una visita cinematográfica a algunos de los museos más famosos del mundo. Hemos preparado una galería de escenas de películas que transcurren en esos lugares. Todo el mundo sabe que los museos sirven para recoger, clasificar y exponer a la mirada del público la historia, las ciencias o el arte. Unos lugares sin los que la cultura y el disfrute de la misma no serían posibles. El arte es lo mejor que Dios nos ha dado. Los cuadros, las esculturas, siempre están ahí. Puedes mirarlas cuanto quieras y hablarles también. Ellas también le hablan a uno, ¿sabe? Solo hay que saber escucharlas. Pero en lo que al cine se refiere, y al margen de los documentales, los museos aparecen como escenario de todo tipo de historias. Muere un guardia en un extraño robo en el museo. Lugares perfectos para perpetrar crímenes, por ejemplo, o para ejecutar robos espectaculares, burlando las medidas de seguridad que tienen estos edificios. ¿Realmente funcionan? Claro que no. Bueno, sé que las cámaras de seguridad en un museo de este tamaño tienen un coste prohibitivo. La tendencia ahora es centrarse en la detención. Sí, ya no nos interesa que los ladrones salgan. Ahora los retenemos dentro. Delante de un cuadro y sentadas en uno de los bancos, por ejemplo, hemos visto infinidad de escenas en las que 2 personas quedan y hablan mirando al frente simulando no conocerse. Por ejemplo, para encargar un crimen a un sicario. ¿Le interesa este lienzo? ¿Qué hago aquí? Umberto Calvini se retira del negocio. Su cliente quiere que intervenga para liquidar el tema. También funcionan a menudo como paisaje de fondo por el que los personajes pasean hablando de los temas más variados, deteniéndose de vez en cuando para comentar un cuadro. ¿Qué te parece este? Sus brochazos son muy intensos, ¿no? Sí, no me gusta. ¿Y este? Te he dicho que Victoria Fife está embarazada. ¿En serio? Y es muy feliz. Vamos a hacer un recorrido de película por unos cuantos museos y empezaremos por el que probablemente es el más famoso del mundo. Ante todo, ¿le gustaría ver el Museo del Louvre? ¿El qué? Una de las galerías de arte más importantes. ¿Ha oído hablar de la Mona Lisa? Sí, sí, creo que sí. En una sala del Louvre comenzaba la intriga que se contaba en el Código Da Vinci. Ah, la Gran Galería. Aquí es donde han encontrado el cuerpo. ¿Cómo puedes saber eso? Reconocí el parqué en la Polaroid. Es inconfundible. Y en el Louvre también transcurría buena parte de La banda Picasso, una película de Fernando Colomo que contaba el caso real del robo de la Mona Lisa, robo del que fue sospechoso un joven Pablo Picasso. Pablo, ¿qué estás haciendo? ¡Baja! Deja, no hagas tonterías. Venga por mí. Yo no he hecho nada, Fernando. Lo sé. Creen que fui yo quien robó la Gioconda.
Tranquilo, si fuera así, habrían mandado a más policías, ¿no? Y hablando de banda, en Banda Aparte de Jean-Luc Godard, los protagonistas intentaban batir un récord en el Louvre. France había leído en el François que un estadounidense había tardado 9 minutos y 45 segundos en visitar el Museo del Louvre. Decidieron mejorar su tiempo. Oigan, por favor, no corran. No ven que molestan. ¡Cabronados! Es increíble, qué poca vergüenza. Escena que a su vez fue homenajeada en la película Soñadores de Bertolucci, en la que los protagonistas batían a su vez el récord de Banda Aparte. 9 minutos y 28 segundos. Hemos batido el récord en 17 segundos. Cambiamos de ciudad y nos vamos a Nueva York, en concreto al Museo Metropolitano de Arte. El secreto de Thomas Crown, Pierce Brosnan y su banda robaban un Monet considerado el primer cuadro impresionista de la historia. ¿Cuántos participaron? 4, todos extranjeros, seguramente de Europa del Este. No hay registro de sus huellas. Ya. Entraron metidos en una estatua hueca entregada al museo esta mañana. Pasaron por las narices de sus miembros de seguridad. ¿Y ahora vas a decirme que era un caballo? ¿Un caballo de Troya? Premio. Tiene sentido del humor. ¿Habían robado antes en el museo? Acaba de perder la virginidad. También en el Met transcurría una larga escena de Vestida para matar de Brian De Palma. Angie Dickinson flirteaba con un extraño al que perseguía de sala en sala. Un juego de seducción que acababa con un guante perdido, una escapada en taxi a la salida del museo y una muerte posterior. Lo siento, no era mi intención ser brusca. Gracias por recogerlo. Más museos de Nueva York. Mensaje. Su tío desea verle inmediatamente. ¿Respuesta? El Guggenheim, quinta planta de la rotonda. 40 minutos. En el notable thriller de International, Dinero en la sombra, el policía Clive Owen se enfrentaba con los malos en un salvaje tiroteo por las salas del Guggenheim, con las obras de arte saltando por los aires y los visitantes huyendo aterrados. Y en Nueva York también está el Museo de Historia Natural, en el que Ben Stiller hacía de guardia nocturno en la película Noche en el Museo. Y hay algo que no debes olvidar. No dejes que nada entre o salga. ¿Salga? Suerte, hijo. Sí, porque en ese museo las figuras de personajes y los especímenes de animales disecados cobran vida por la noche. Tu misión es asegurarte de que todo el mundo se queda dentro del museo, porque si sale el sol y se queda alguien fuera, se convierte en polvo. La película tuvo 2 secuelas. En la segunda se iban al Museo Smithsonian de Washington y en la tercera al Museo Británico de Londres. Hola, bienvenido al Museo Británico. Me llamo Tilly. Hola, gracias. Soy Larry Daly, Museo de Historia de Nueva York. Ya. Tengo una entrega para el Departamento de Conservación. Este museo londinense, con su importante colección egipcia, ha sido escenario de varias películas de terror sobre momias. El Museo Británico les llama al pasado. Los objetos aquí presentados fueron recuperados de una cámara funeraria oculta en el Valle de los Reyes. Las vendas son lo único que queda de la momia de Talos y Ompe. En Londres también tenemos la Tate Modern. No. Mi mujer me está esperando en la Tate Modern. Hay un nuevo pintor que quiere enseñarme. Allí, Jonathan Rhys-Meyer se encontraba con Scarlett Johansson y reanudaban su aventura adúltera en Match Point de Woody Allen. Hola, qué sorpresa. He vuelto a Londres. Te busqué. ¿Para qué? Aún sigues enfadada. ¿Dónde vives? ¿Vives sola? ¿Por qué me haces estas preguntas? ¿Ya no estás casado? ¿Dónde te localizo? Vamos. Madre mía, hola. Hola, cariño. Mira a quién me he encontrado. Y en la reciente El Duque, Jim Broadbent robaba un cuadro de Goya de la National Gallery de Londres para luego devolverlo. Disculpe, señor. ¿Se lleva uno de los cuadros? No, hijo, solo devuelvo uno. Mientras tanto, de manera totalmente inesperada, el retrato del Duque de Wellington ha sido devuelto en mano al lugar del que fue robado, la National Gallery de Londres. En una rueda de prensa, el portavoz de la policía describió cómo un ciudadano corriente había entrado caminando con el cuadro bajo el brazo, envuelto en papel de embalar. Estamos ahora en Madrid. La Hora de los Valientes, película que Antonio Mercero dirigió en 1998, estaba ambientada en la Guerra Civil y en ella Gabino Diego custodiaba también un Goya. Pues yo trabajo en el Prado de Cerador. Vamos, trabajaba, porque ahora lo han cerrado. El cuadro estaba allí. ¿Y cómo es que ahora lo tienes tú? Lo saqué de ahí para salvarlo de las bombas. ¿Tienes que devolverlo? Hombre, claro.
aunque no sé muy bien a quién. Y siguiendo con Madrid, el Museo Reina Sofía era el objetivo de la calamitosa banda que dirigía Antonio Resines y que pretendía robar en él nada menos que el Guernica de Picasso. El cuadro ese es un muerto de cojones, hombre. Podríamos sacarlo por la puerta. O volando también. Claro. Eso es Windows. Por ahí van los tiros. Sacamos el cuadro por uno de los ventanales que dan al patio. Y de alguna manera lo elevamos por encima del tejado. Daniel Monzón era el director de esta película, el robo más grande jamás contado. El Reina Sofía demostró un gran sentido del humor. Nada más contarles la idea de la película, empezaron a reír. Y dije, vale, esto va bien. O sea que por ese sentido ha sido realmente un placer, ¿no? Encontrarnos con tanto sentido del humor, ¿no? en un organismo como este. Seguimos nuestro recorrido por otros países. ¿A dónde vas? A Nápoles. Quiero ir al museo. Cierran a las 4 y quiero visitarlo tranquilamente. En Nápoles, en Italia, transcurría la película de Roberto Rossellini, Te querré siempre. En ella, Ingrid Bergman visitaba el Museo Arqueológico de la ciudad y Rossellini nos mostraba sus esculturas como metáforas visuales de las emociones reprimidas de la mujer. Y aquí el maravilloso Hércules Farnese. Esta estatua mide 3,20 metros y tiene más de 2.200 años. Representa a Hércules descansando apoyado en una columna. Aquí todos descansan menos yo. ¿Le gusta, señora? Es maravilloso. Siguiendo con Italia, Bruce Willis, en El Gran Halcón, era un ladrón de guante blanco al que obligaban a robar en el mismísimo Museo Vaticano. Queremos que robes el libro de notas de Da Vinci, el Códice. Vaya, robar en el Vaticano. Ya lo sabía. Las monjas de Santa Agnes me lo predijeron. Subimos hacia el norte de Europa. El ex Royal Museum de Estocolmo, centro de arte contemporáneo de referencia, era el lugar donde transcurría The Square, la película ganadora de la Palma de Oro en Cannes en 2017. Quiero que se imaginen que están de pie en un gran espacio abierto de la ciudad. Entonces miran abajo y ven que están dentro de un cuadrado, el contorno de un cuadrado blanco de 4 metros cuadrados. Pues eso es The Square en lo referente al plano físico. Lo podríamos definir como un marco vacío esperando su contenido. Y otra de las mejores películas europeas de este siglo es El arca rusa, de Alexander Sokurov. El famoso Museo Hermitage de San Petersburgo cerró sus puertas al público un solo día, el 23 de diciembre de 2001, para que Sokurov y su equipo rodasen de un tirón y en un increíble plano secuencia de 90 minutos la historia del museo, recorriendo todas sus salas y con personajes que nos revelaban la historia de Rusia de los últimos 3 siglos a través de los vaivenes que sufría el museo. Alexander Sokurov. El Hermitage es la base y el punto central de San Petersburgo, el lugar más importante de la ciudad. Es el fenómeno que justifica la existencia misma de esta ciudad, en mi opinión. Es un mundo por derecho propio. Representa la historia viva de la cultura rusa y europea. Por eso lo elegí. Seguimos viajando. Estoy en Turquía, en Estambul, en el Serrallo. El Serrallo entero es ahora un museo. El fabuloso Museo Topkapi. En este museo, los protagonistas de la película de Jules Dassin, Topkapi, realizaban uno de esos espectaculares robos de cine, del que, por cierto, la saga Misión Imposible de Tom Cruise tomó alguna idea que otra. ¿Cómo propone usted entrar en el museo sin necesidad de tocar el suelo? Si yo fuese una mosca, no tendría por qué tocar el suelo. No tiene usted aspecto de mosca, señor Page. Tenemos nuestra mosca humana. Y de Estambul nos trasladamos ahora al Japón, a un museo de Hiroshima. ¿Qué museo en Hiroshima? Pues el Museo Memorial de la Paz, que recuerda los estragos que causó la bomba atómica que arrasó la ciudad en 1945 y que Manuel Riva visitaba en la película de Alain Resnais, Hiroshima Mon Amour. Yo también he mirado, pensativamente, el hierro quemado, el hierro que se hizo vulnerable como la carne. Pieles humanas flotando, supervivientes, todavía en la flor de su sufrimiento. Piedras quemadas, piedras reventadas, cabelleras anónimas que las mujeres de Hiroshima descubrían caídas, enteras por la mañana al despertarse. Y vamos a terminar nuestro recorrido regresando a Estados Unidos, esta vez a San Francisco, donde se encuentra el Museo Legión de Honor. En Vértigo, de Alfred Hitchcock, una Kim Novak en trance acudía todos los días a ese museo para ver un retrato que le atormentaba, el de su bisabuela muerta varios años antes.
mientras el policía retirado James Stewart la vigilaba. Oiga, me hace usted el favor. ¿Quién es la señora del cuadro? ¿Qué está mirando aquella señorita? Carlota. Está en el catálogo. Retrato de Carlota. Por cierto, si alguna vez visitáis este museo en San Francisco, no busquéis el retrato de Carlota. No se expone allí. Lo pintó específicamente para la película el artista John Ferren, famoso pintor norteamericano. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos con Carlos Latre, el humorista e imitador que podemos ver en televisión en programas como Tu cara me suena y que ha trabajado como actor de doblaje en películas como Garfield o Happy Feet, entre otras muchas. En el cine ha sido también el hijo de Torrente en Torrente 3, El Protector. Carlos Latre es la voz española de Blue, uno de los personajes que aparecen en la película Amigos Imaginarios, que se estrena este fin de semana. Una voz que en la versión original pone Steve Carell. De todo esto hemos charlado con él. Yo empecé a hacer mis voces precisamente con los dibujos animados. Me encantaba el manga, me encantaba Akira Toriyama, que hace poco nos dejó, por ejemplo. Me encantaba todos los dibujos de Joseph Hanna y William Barbera. ¿Por qué hiciste eso, enano? Vilma casi se muere del susto. Lo siento, Vilma, solo estábamos jugando. O sea, me encantaban todos esos tipos de dibujos y me encantaban las voces. Y entonces yo, claro, empezaba a imitar al oso Yogi, a Bubu. Yogi, ven pronto. ¿Qué pasa, Bubu? Al Capitán Cavernícola, hijos. O sea, todos esos personajes yo los hacía desde siempre. Y empezábamos a hacer grabaciones en casa, grabarte a ti mismo creando personajes. Eso era lo más habitual. Y luego el primero que doblé fue ya con 19 o 20 años tenía, o sea, hace 25, una de las películas que hizo Filmax, que era El Cid, la leyenda. ¿No habrás visto a Jimena? Al contrario, está en aquel árbol. Claro, sigue con tus ejercicios. Tal vez con un poco de suerte. Tenía que impostar muchísimo la voz y ahora lo escucho y dices, madre mía, qué novatuelo era. Intento dos cosas. La primera, que no se parezca a ninguna de las voces que ya he hecho, porque al tratarse de un personaje original intento que sea único y que intente acoplarse un poco a la personalidad y al alma que te da el personaje. Y lo segundo, me gusta que no se me escuche a mí. Te aviso, yo no peleo limpio. Araño y muerdo. Creo que es algo que yo he intentado hacer mucho en mis voces, en mis personajes, en mis imitaciones, pero también en el mundo del doblaje. Que si un niño o un mayor, por lo que sea, va a ver la película, que diga, ¿este es Latre o no es Latre? Porque si es fan, le encantará, y si no es fan, dice, bueno, pues mira, no se lo escucha a él. Pídeme mi calabaza, cotorra, me piro de aquí. ¿Piraros? ¿A dónde iréis? ¿A dónde va a ser? ¿Al hotel con John? ¿Con vuestro amo? ¿El que os abandona por una nueva esposa? No me abandona, está atravesando una locura pasajera. Es un proceso de memoria auditiva y de fotográfica, de observación. Por ejemplo, cuando es un personaje nuevo, es fijar la voz. Su merienda favorita eran los croissants, lo cual era un poco de trampa, porque sus padres tenían una pastelería justo abajo, era súper cómodo. Porque, claro, como yo tengo tantos registros, que son más de 600, es muy fácil que una voz se te vaya a otra. O que tenga tics, o que tú estés acostumbrado a hacer una voz y se te vaya a las cadencias, al color o a la forma de hacer esas voces, ¿no? Por lo cual en el doblaje es importantísimo fijar la voz. Así que nos hinchábamos a croissants, y pan, y datos, muchos y datos. Pero pasta no. ¿Qué cosas, eh? Y decir, esta es la voz, la repito para que no se te vaya y memorizarla totalmente, ¿no? En el caso de los personajes es un poco también incorporar la memoria fotográfica. O sea, yo cuando hago un personaje estoy recordando y estoy visualizando en mi cabeza los gestos, las inflexiones, la manera de caminar. O sea, es como si estuviera comparando en todo momento lo que yo hago con lo que recuerdo. Yo sé, se terminó nuestro amor divino. Tuve la suerte de conocer a Robin Williams cuando hice de pingüinos, porque hicimos varios, en Happy Feet.
Lo conocí en Londres en la premiere de... Hice todo el junket de prensa, hice con él. Caballero, este tío cae que lo flipa. Además recuerdo que Robin Williams en aquel momento no estaba pasando una buena época. Y me dijeron, oye, limítate a hacer las preguntas y ya. Acércate, no tengas miedo. ¿Quieres respuesta? Sí. ¿Solamente eso? Sí. ¿Nada más? Sí. Tengo la solución. El doctor Amor. Y sin embargo yo entré y se produjo una magia especial y acabamos los dos cantando, comparando los acentos. Fue un momento mágico para mí, conocer a Robin Williams. Qué pena. El doctor Amor es el gurú. Tú ve a verle. Tiene respuestas para todo. Para todo. ¿Ah, sí? Además, nunca se equivoca. Nunca. Luego compartí con Bill Murray en Garfield y ahora con Steve Carell, al que admiro muchísimo y me encantaría conocerle. El protector, no debes dudar. He sido el hijo de Torrente en Torrente 3, hice de Torrentito. Padre, yo sé que usted se hizo policía para defender a la gente e impartir la justicia. No te aceleres, chaval. No te creas que por hacerme la pelota ahí. Yo querría, padre, ser como usted. Si usted pudiese meterme en la policía. Yo fui el hijo de Juan Luis Galiardo, ni más ni menos, en El Oro de Moscú y algún papelito que he hecho. Pero no es un mundo en el que yo me haya desarrollado demasiado porque no he tenido oportunidades, la verdad. Me hubiera encantado, pero no he podido hacer más porque no he tenido ninguna oportunidad, o sea que me hubiera encantado. Pero sí que es verdad que al final la imitación y la interpretación van muy de la mano, ¿no? Tranquilo, no es tan difícil distinguir el bien del mal. La abuela Pingüendolin solía decir, no busques los 7 pies al gato. Spencer. Pero al ser una pingüina nunca pilló a ningún gato. Mira, yo llevo 25 años, este año cumplo los 25 años. Uno cuando cumple 25 normalmente sale de la universidad y empieza la vida laboral. Pues ahí estoy yo. O sea, la sensación que yo tengo es después de 25 años de televisión, de muchos más de radio, de tantos otros de doblaje y de teatro y de directos y de todo eso, dices, pero si ahora mismo estoy más maduro que nunca, estoy con más fuerza que nunca, joder, me queda todo por hacer. Me encantaría seguir haciendo doblaje porque me encanta, me gustaría seguir haciendo televisión porque me encanta, me gustaría hacer una gira internacional a nivel de teatro, que es lo que me queda por hacer. Bueno, queda mucho por hacer. Agárrate porque lo vas a ver. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Puente de mando todo dispuesto. Potencia impulsora a su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad. ¿Qué tal, amigos? Que James Cameron es una de las personas que más ha hecho evolucionar el lenguaje del cine espectáculo es algo que nadie pone en cuestión. No solo comenzó la revolución digital que ha vivido el cine con sus películas Abyss y Terminator 2, sino que siempre ha estado a la vanguardia de las novedades tecnológicas aplicadas al cine. Buena prueba de ello es la película que os traigo hoy, Avatar, estrenada en 2009, un film que marcó un nuevo capítulo en la fusión de imagen real con la imagen generada por ordenador. Algunos dicen que, más allá de su incuestionable valor visual, Avatar cuenta una historia muy poco original, que es una especie de reciclaje futurista de Bailando con Lobos, con cosas también de Tarzán, de la prehistoria de Pocahontas y John Smith, o de la saga literaria de John Carter. Puede que tengan razón, pero lo que es seguro es que nadie nos ha contado esa historia de forma tan asombrosa y apabullante como lo hace James Cameron. La gente me pregunta, ¿cuál fue tu inspiración, el detonante? Pues es toda mi vida. Crecí en un pueblo de Canadá, me pasaba el día en el bosque, me encantaban los bichos y cogía todo lo que se movía. Así que crecí con un profundo sentido de asombro por la naturaleza. También he sido aficionado a la ciencia ficción y a la fantasía desde pequeño. Y como era un artista, mi modo de procesar todo aquello era dibujando criaturas y mundos alienígenas. Avatar es la suma de todo eso. James Cameron escribió el primer borrador de Avatar en 1994, pero tendría que recorrer un largo camino hasta verlo materializado en la pantalla, ya que la tecnología de la época no era apta para la visión que él tenía de la película. El destino era Pandora.
Me crié oyendo hablar de ella, pero nunca imaginé que acabaría visitándola. No fue hasta que vio el personaje de Gollum, de la saga El Señor de los Anillos, cuando el director consideró que el cine digital había avanzado lo suficiente y ya podía dirigir las interpretaciones con captura de movimiento de los actores, igual que las tradicionales. Norm y yo estamos aquí para conducir unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano mezclado con el ADN de los indígenas. Y la idea es que cada conductor se ajusta a su propio avatar, sintonizando sus sistemas nerviosos. La acción de Avatar transcurre en el año 2154 en el planeta Pandora, al que una corporación de la Tierra ha llegado para explotar sus yacimientos minerales. Por esto estamos aquí, el inobtanio, porque esta piedrecita gris se vende a 20 millones el kilo. Es lo que paga todo este montaje. Esos salvajes están amenazando toda nuestra operación. Estamos al borde de la guerra y se supone que deberías encontrar una solución diplomática. Utilizando el programa Avatar, el protagonista, o más bien su imagen física que imita la morfología de los habitantes de Pandora, logra ser aceptado por ellos y empieza a aprender sus costumbres y conocimientos, aunque en realidad tiene una misión secreta. Matar a los indígenas no queda bien, pero hay algo que los accionistas ven peor que la mala prensa. Un informe trimestral negativo. Yo no he inventado las reglas, así que busca una zanahoria que ellos quieran morder o tendré que sacarlos de ahí con la vara. Tienes 3 meses. Después mandaremos a los bulldozers. Sin embargo, este acaba prendado de la vida salvaje y a la vez espiritual de los habitantes de Pandora y se enamora de la hija del jefe del clan. Ahora eres Omaticaya. Puedes tallar tu arco con la madera del árbol madre. Y puedes elegir una mujer. Yo ya he escogido, pero la mujer debe escogerme también. Ella ya ha escogido. Esto hará que cambie de bando y les ayude a enfrentarse al abrumador poder bélico de los humanos. Irónicamente, tratándose de la película más tecnológica hecha hasta aquel momento, Avatar aborda un tema muy poco tecnológico, como es la relación con la naturaleza y cómo precisamente es la civilización tecnológica lo que nos ha alejado de ella. Intento comprender la profunda conexión que tiene el pueblo con el bosque. Ella habla de una red de energía que fluye a través de todos los seres vivos. Dice que toda la energía es solo un préstamo que algún día hay que devolver. La película tiene un mensaje ecologista, pero también pacifista y de rechazo a las grandes corporaciones que no se detienen ante nada con tal de lograr sus objetivos. Ni siquiera querían que lo lográramos. Han arrasado un lugar sagrado a propósito, para provocar una reacción. Se están inventando una guerra para conseguir lo que quieren. Así es como actúan. Cuando alguien interfiere en algo que deseas, se convierte en tu enemigo. Así justificas el poder quitárselo. Avatar plantea un encuentro alienígena desde el punto de vista de los extraterrestres. Aquí somos nosotros la especie que invade, coloniza, saquea y destruye. Sigourney Weaver. Ellos viven en un mundo primitivo que se ve colonizado por una corporación, ni siquiera por un país. Impacta porque es el reflejo de cómo los humanos hemos actuado a lo largo de los siglos y en todas las partes del mundo. Sigourney Weaver interpreta a la científica que dirige el programa Avatar. Es el rostro más conocido de la película, ya que los otros dos protagonistas principales, Sam Worthington y Zoe Saldaña, no eran muy famosos por entonces. No sé cómo te llamas. Neytiri Tezcaja Moaite. Dilo más despacio. Neytiri. Avatar cuenta con más de 3.000 efectos especiales y un presupuesto de alrededor de 250 millones de dólares, el más alto hasta entonces. El 60% de la película está creado por animación gráfica generada por ordenador y un 40% es acción real. Lo primero que hizo Cameron fue rodearse de un ejército de técnicos especialistas, empezando por los diseñadores que debían crear el sorprendente mundo del planeta alienígena. Las célebres montañas flotantes de Pandora. ¿Te suenan? Un mundo fantástico de vegetación exuberante y mágica en el que se sumerge completamente el espectador. También diseñaron las numerosas criaturas que habitan Pandora. Reacción ante una amenaza territorial. No huyas o te embestirá. ¿Y qué hago? ¿Bailo con él? Solo conserva tu posición. James Cameron.
Los Banshees, los seres sobre los que vuelan los protagonistas, son un buen ejemplo de lo que se tardaban en crear. Pasaron 2 años hasta que los tuvimos. Yo les preguntaba a los artistas, ¿qué intentáis decirle al público con cada hueso o tendón que ponemos en la criatura? Y la respuesta era, quiero que sugiera un ave de presa, quiero que sea un águila pero alienígena. Para ser un Aronju, cazador, debes escoger tu propio Ikran y él escogerte a ti. ¿Cuándo? Cuando estés preparado. Un esfuerzo considerable supuso también crear al pueblo extraterrestre, con una morfología y una cultura propia, pero que no nos fuera del todo ajena a los humanos. Tardamos mucho en diseñar a los Na'vis, pero nunca se dudó del color azul porque creo que es un color fundamentalmente alienígena que queda muy bien. La idea de incorporar rasgos animales como orejas y colas de gato o un hocico más pronunciado vino probando muchos diseños. Para que funcionara la historia de amor hubo que encontrar el modo de alejarnos de lo humano, pero que la gente siguiera pensando que eran bastante atractivos. Los Na'vis tienen su propio lenguaje diseñado por el lingüista Paul Romer, quien invirtió todo un año en crear sonidos, síntesis y un vocabulario coherente, inspirándose en los idiomas polinesio, maorí y diversas lenguas africanas. ¿Qué está diciendo? Mi padre está decidiendo si te mata. Un lenguaje propio que también tuvieron que aprender los actores. El idioma es un coñazo. Repetir y repetir. Nawi. Nari. Nadi. Nari. Nagi. La película, como decíamos, está rodada con la técnica de captación de movimiento. Los actores actúan con un traje lleno de sensores cuyos impulsos eléctricos recogen numerosas cámaras. Luego son procesados digitalmente para crear un personaje gráfico que actúa y se mueve como el actor hasta el más mínimo detalle. Bienvenido a tu nuevo cuerpo. Perfecto. Me preguntaban en broma si lo que buscaba era sustituir a los actores, y yo les decía, no, me encantan los actores. Todo esto gira en torno a la creación de personajes de fantasía mediante el proceso de actuación. Lo que hacemos es sustituir 5 horas en la silla de maquillaje por puntos de goma pegados por toda la cara. Además, para conseguir determinados efectos, en el rodaje se utilizaron diferentes cámaras, inventadas por la Digital Domain, la empresa de efectos visuales de Cameron. Escaneando. ¡Qué bárbaro! Sí que es rápido. Cámaras en 3D, cámaras que permitían elegir la profundidad o una cámara llamada Simulcam, en la que el director, al mirar por el visor, veía a los actores incorporados a un escenario generado por ordenador, como si estuvieran en la propia selva de Pandora y no en un estudio vacío. Hay muchos puntos de referencia en los trajes de los actores que captan cientos de cámaras, proporcionando así diferentes perspectivas para crear una figura que es como una nube de puntos. A partir de esa imagen, el ordenador crea el personaje y me manda a la cámara la imagen con el fondo ya creado. Lo que veo yo por la cámara no es al actor, sino al personaje, y me muestra el aspecto que tendrá la escena tras ser renderizada con el ordenador. Una de las mayores obsesiones del director era conseguir que los personajes digitales transmitieran todas las emociones con su rostro, tal y como lo hace un actor de verdad. Estaba el problema de eso que la gente llama ojos de muerto, que es esa falta de expresión en los gestos que nos hace desconectar de los personajes creados por ordenador. Y sabía que Avatar sería un fracaso si no solucionábamos el problema de mostrar emociones. Así que creamos una cámara diminuta que se montaba directamente delante de la cara del actor con una especie de arnés unido a un casco sobre su cabeza. Además, sabiendo que la mayor parte de las escenas gráficas se filmarían en un estudio vacío, sin decorados, unos días antes del comienzo del rodaje se llevó a los actores a Hawái para que se ambientaran ensayando las escenas en un entorno selvático de verdad.
Así lo recordaba la actriz Zoe Saldaña. Pensaba que nos llevaríamos nuestra ropa normal y que caminaríamos un poco para hacernos una idea física de cómo iba a ser, pero era un ensayo con los trajes de verdad y me pasé una semana medio desnuda en Hawái, cavando, trepando y llena de barro para experimentar la vida en la jungla. Tras largos meses de trabajo en el estudio, en 2007 comenzó la filmación de las escenas de acción real. Llevábamos 2 años rodando Avatar, más de lo que me llevó todo el proceso de hacer Titanic, y aún faltaban 6 meses de rodaje de las escenas con actores reales, algo totalmente diferente a la producción virtual. Uno que también tuvo que adelantar su trabajo fue el compositor James Horner, que creó una banda sonora que mezclaba sinfonismo con sonidos étnicos. Algunos de los temas incluían canciones en el lenguaje Na'vi que había creado el lingüista Frommer, y otros tenían que estar listos antes de comenzar el rodaje. James Horner. El departamento artístico creó una docena de instrumentos de percusión para que los tocaran en la película, y yo debía componer la música de esos instrumentos y debía hacerlo antes de rodar para que los actores hicieran la captura de movimiento haciendo que tocaban. Avatar se estrenó en diciembre de 2009 en más de 14.000 salas de todo el mundo. Ganó 3 Oscar, a la mejor fotografía, a la mejor dirección artística y a los mejores efectos visuales, y en 6 semanas se convirtió en la película más taquillera de la historia. En 2019, la película Vengadores Endgame le arrebató ese primer puesto, pero con el reestreno de Avatar en China en 2021 volvió a recuperar el primer lugar, ya que el público chino acudió en masa a verla. En su día, su estreno se había limitado en aquel país a pocas salas por orden del gobierno, que no quería que Avatar acaparara el mercado en perjuicio de sus películas nacionales. Los Na'vi dicen que toda persona nace 2 veces. La segunda vez es cuando te ganas un lugar entre el pueblo, para siempre. Y en 2017, en Orlando, Florida, se abrió Pandora, el mundo de Avatar, un parque temático incluido en el parque Animal Kingdom de Disney, que ocupa un espacio de casi 50.000 metros cuadrados y donde los visitantes pueden experimentar algunas de las escenas de la película. Yo volaba así. Tú. Sí. Me vuelvo, siento el viento, doy vuelta muy fuerte. Sí, yo me incliné a tope. James Cameron lo había conseguido de nuevo. Había creado una película épica y espectacular que atrajo al público como ninguna otra hasta entonces. Una película con un profundo mensaje ecologista. Observa el mundo del que venimos. Allí no queda verde. Lo han destruido todo. Y aquí van a hacer lo mismo. A no ser que lo evitemos. Pero que suponía al mismo tiempo un gran salto adelante en el campo de la tecnología aplicada al cine. Más allá de lo que se piense de la película, el éxito está también en haber logrado resolver numerosas dificultades técnicas. Fuimos capaces de capturar grandes actuaciones de los actores y conservarlas como personajes digitales, y ese era mi gran objetivo. El contrato que James Cameron firmó con la Fox supone la realización de 5 películas. La primera secuela, Avatar, El sentido del agua, se estrenó en diciembre de 2022. La tercera película ya está rodada y se estrenará en las Navidades de 2025. Y la cuarta y quinta están previstas para estrenarse en 2029 y 2031 respectivamente. Como veis, tenemos Avatar para rato. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Terminamos y hoy lo vamos a hacer con Sly and Robert y una versión reggae del tema del elefantito de la película Atari. Esperamos que os haya resultado entretenido el programa y si es así os esperamos la semana que viene. Saludos de Leo Castro y Antonio Martínez. Adiós.
Cadena SER. La radio.